¿Qué pasa, pajarracos? Muy bien. Pues vamos a hacer otro vídeo de introducción en el cual de lo que voy a hablar es del entorno que voy a utilizar para, bueno, pues para intentar enseñaros un poquito de SQL, ¿vale? Antes de empezar a hablar ya de herramientas, quiero que sepamos un concepto que es el concepto de sistema de gestión de base de datos, SGDB, o si lo encuentras en inglés es DBMS, ¿vale? Aquí os he mostrado la página de Wikipedia donde te viene una definición que viene a decir que es una herramienta, un software para básicamente administrar la base de datos. Y con administrar quiere decir que a través de ese software vas a poder coger, generar una base de datos, crear en ella distintas tablas y otros objetos que veremos más adelante, y después poder tanto insertar, modificar, borrar y consultar información, ¿vale? Bueno, además, si el sistema gestor de base de datos es un poco avanzado y demás, pues podrás crear usuarios con sus contraseñas, administrar permisos, roles, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es un sistema gestor de base de datos, un software, ¿vale? Hay que tener cuidado. Bueno, ejemplos de sistemas de gestión de base de datos son, por ejemplo, Oracle, MySQL, Postgres, MariaDB, bueno, muchos, ¿no? Hay que tener cuidado porque muchas veces se utiliza incorrectamente el término base de datos. Hay veces que dices, tengo una base de datos Oracle. Bueno, en realidad lo que tienes es un software, un sistema gestor de base de datos Oracle, que administra tu base de datos de, por ejemplo, clientes, proveedores, recursos humanos, producción, ¿no? Las bases de datos no es el software, ¿vale? Hay que tener cuidado, porque esos dos términos se utilizan indistintamente, ¿no? Se utiliza sistema gestor de base de datos y base de datos como si fuese lo mismo, aunque no es exactamente lo mismo. Tampoco es un error grave decir tengo una base de datos Oracle o MariaDB, pero bueno, que sepamos un poco en realidad qué quiere decir. Bien, para hacer esta instalación, yo lo que he hecho, la instalación de mi sistema gestor de base de datos, lo que voy a utilizar es un MariaDB, ¿vale? Pero para hacer esa instalación, en vez de instalar directamente MariaDB en mi ordenador, lo que he instalado ha sido esto, XAMPP. Bueno, ¿qué es XAMPP? XAMPP es un software de libre distribución que contiene a su vez otros software de libre distribución, que en este caso son Apache, MariaDB, PHP y Perl. Esto normalmente se instala en muchos entornos de desarrollo, mucho desarrollador que va a utilizar PHP, que va a utilizar algún tipo de desarrollo para páginas web. Bueno, pues tiene instalado esto y le suelo utilizar. La versión que tengo yo es la 8.2 algo, ¿vale? Bueno, después dentro de lo que os decía, dentro de XAMPP está preinstalado ya el MariaDB, ¿vale? Es un modo fácil de instalar. MariaDB, bueno, pues MariaDB también es software libre, ¿vale? Yo tengo instalada la versión 10.4 y hay que tener en cuenta que MariaDB es un proyecto derivado de MySQL, ¿vale? MySQL es un sistema gestor de base de datos que históricamente era de libre distribución y fue muy implantado, pero por una serie de cambios, gente que estaba desarrollando MySQL, incluso los fundadores, se salieron del proyecto y montaron MariaDB. MariaDB está basada en MySQL y muchas de las funcionalidades que tiene MariaDB eran las que tenía MySQL y se parece mucho a la hora de configurar, realización de inserciones, consultas, creación de tablas, etcétera, etcétera. Es prácticamente igual, apenas hay diferencias, ¿vale? Bien, pues eso es un poco, ¿no? MariaDB, un sistema gestor de base de datos de libre distribución, es bastante usado y creo que nos puede venir bien como sistema gestor de base de datos para aprender SQL. Por último, yo utilizo además un software que me sirve para acceder al sistema gestor de base de datos, ¿no? Para poder tener un entorno gráfico mediante el cual entro al sistema gestor de base de datos, a MariaDB, y ahí ya puedo hacer operaciones con las distintas bases de datos, ¿vale? Utilizo DBeaver, utilizo la versión Community y una versión Pro, pero utilizo DBeaver, bueno, pues porque es gratis, porque tiene bastantes funcionalidades y además funciona para mi sistema operativo, que es un Linux Mint. Hay más software de este estilo, pero bueno, a mí me gusta este porque además de servirme para MariaDB, me sirve para otras bases de datos, ¿vale? Bien, visto esto, vamos a ver un poco
¿Cómo arranco yo mi entorno? ¿Vale? Yo tengo por aquí un ejecutable de Xampp y cuando lo ejecuto me pide la contraseña, ¿vale? Me pide la contraseña de administrador porque, bueno, pues va a arrancar servicios, va a ocupar puertos, entonces lo tengo configurado para que solamente el administrador del sistema pueda arrancarlo, ¿vale? Cuando lo arranco, pues me sale este entorno gráfico, además de tener un welcome y demás. Bueno, lo importante es que aquí en Manage Servers tengo distintos servidores, ¿vale? El que voy a arrancar es este que pone MySQL. Fijaos, para hasta dónde llega la confusión entre MariaDB y MySQL, que pone MySQL Database cuando en realidad lo que va a arrancar es un MariaDB, ¿vale? Lo que tiene debajo, ya lo habéis visto en la página de Xampp, es un MariaDB. Pero como antiguamente tenía MySQL, esto no lo han cambiado. Pues no tengo nada más que darle a arrancar y esto pues se pondrá este icono en verde y estará arrancado, no tiene más, ¿vale? Una vez arrancado ya arranco mi aplicación de Deviver, ¿vale? Mi aplicación de Deviver, la versión Community, como os he dicho antes, es bastante fácil de utilizar. Yo tengo la versión 25.2 instalada, pero bueno, creo que con otras versiones también os puede funcionar. Y lo único que tengo que hacer para acceder a mi sistema gestor de base de datos es, pues bueno, dar este icono en el cual me llega y me dice añadir una conexión a una base de datos. Veis que además de MariaDB, pues hay muchas otras bases de datos, que esto es otra de las ventajas que tiene Deviver, que no solamente me sirve para un sistema gestor de base de datos, sino que para varios, ¿vale? Y bueno, lo único que tengo que hacer es arrancar aquí MariaDB, darle Next y aquí elegir los datos de mi conexión. En mi caso es súper fácil porque mi host es localhost. Tengo arrancado dentro de mi propio ordenador el sistema gestor de base de datos. En el puerto 3306, que es el que tiene por defecto MariaDB y también MySQL, el usuario es root y la password que te viene por defecto al instalar Xampp es vacío. Con lo cual, pues ya lo tendría. Si le damos test connection, pues veremos que sí que me conecta, ¿vale? Y lo único que tendríamos que dar es en el finish. Una vez que tengo aquí el acceso, pues ya lo único que tengo que hacer es pues, poder navegar por mis bases de datos. Ahora mismo no tengo instalada ninguna base de datos, todavía no he creado bases de datos, pero cuando tenga generadas bases de datos y dentro de ellas tablas, etcétera, etcétera, pues podré navegar por ellas a través de este menú de la izquierda, ¿vale? Y bueno, pues eso es un poco todo en este vídeo, un poco de introducción del entorno, ¿vale? Este no es el único entorno que podéis utilizar, pero es un entorno que es recomendable para instalaciones, vamos a decir, caseras, sin ser instalaciones para cosas muy grandes. Un entorno de desarrollo pequeño con un Xampp y con un software como Deviver para poder entrar a administrarlo, ¿vale? Muy bien, pues esto es todo. Cualquier duda, pregunta, ya sabéis que será bienvenida. Y nada más. Hasta luego, pajarracos.